Continuamos con su enlace semanal y qué bueno que en la noche de este domingo podemos contar con un gran amigo de muchos años, pero sobre todo un veterano periodista y que se puede decir que es de lo más influyente de este país. Se trata del licenciado Nelson Peralta, productor de Encuentro Matinal de este canal también. Buenas noches. Buenas noches, Nelson. Muchas gracias, José Cerda, Nicolás, mi amigo Franco. Yo me siento aquí en familia, yo estoy muy cómodo aquí, muy tranquilo. A veces uno va a una entrevista y uno dice, ¿por dónde vendrá la situación? Aquí estoy yo tranquilo. Así que muchas gracias por la invitación. Tenía mucho tiempo que no iba a una entrevista, que no salía en televisión, fuera de mi espacio. Porque yo trato de no participar en muchos programas para no hacerle competencia al propio espacio mío. Como hay gente que sale en la mañana, al mediodía, en la tarde. A mí no me gusta eso, ¿no? Pero aquí me siento cómodo. ¿De dónde es Nelson Peralta? Porque hay una gran confusión si Nelson es de Santiago, si es de la capital, realmente. No, ¿qué capital? No, las grandes estrellas nunca tienen un solo lugar de origen. Eso es una excepción. ¿Qué cree que yo soy de Tamboril? O que yo soy de San José de las Matas. Era vecinito de Tamboril, sí, ahí. Vecino de Tamboril, yo soy de la entrada a La Reina, que pertenece al municipio de Moca, cabecera de la provincia de Espaillat. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nacimos y nos criamos en la entrada a La Reina, que está en la frontera entre Licey, que es Santiago, y la provincia de Espaillat. Entonces quedamos ahí, pero nosotros hemos hecho vida en Licey al medio. Ya. Como he hecho vida en Licey al medio, en Moca no tanto, pero somos de esa parte baja de Moca, perteneciente al que le llamamos Licey Moca. En esa parte yo nací ahí en el año 1964. Nelson, ¿qué influyó en ti para estudiar periodismo, comunicación? Bueno, yo siempre he sido una persona muy despierta. Desde que estaba en la escuela, yo era quien hacía la maestría de ceremonias. Yo era que estaba, ya me veían como locutor, como periodista. Y el periodista buscando información, me decía una profesora que tenía allá en la entrada a La Reina. Y me incliné desde muy joven, porque también desde muy pequeño comencé a leer mucho. Leía mucho sobre Chile y lo que pasaba con la revolución, Salvador Allende, leía mucho sobre Cuba, leía mucho sobre Estados Unidos. Y entonces me motivé mucho por el periodismo en ese sentido, porque estaba muy vinculado a los medios. Además, lo que me dio el impulso mayor, yo era miembro del Movimiento Popular Dominicano, del MPD, de la célula del Licey al medio. Entonces, mucha como era piedra. miembro, yo estaba encargado en Licey del área de prensa y propaganda. Entonces, yo conocí todos los periodistas acá en Santiago trayendo notas de prensa. Y también yo tengo un hermano que trabajaba con unos cubanos, que los cubanos le daban muchos de tabaqueros, le daban muchos trajes y sacos. Okay. Y yo le vendía muchos sacos a muchos periodistas aquí. Pero yo traía los sacos y los vendía para el pasaje. En ese proceso, porque regularmente cuando se habla de esa zona de Santiago, sí, uno siempre piensa en la protesta. Sí. Y si pertenecía a ese movimiento, entonces Nelson Peralta en su momento... ¿Tiró piedra? Bueno, exactamente. Yo fui de los fundadores del Falpo. ¿Tú eras falpero? ¿Cómo fue? Yo fui de los fundadores del Falpo. Lo que pasa... O sea que tú eras el Víctor Bretón de aquella época. No. Cuando Víctor Bretón. Pasa que Víctor Bretón era el líder y operativo. Yo era de la cabeza pensante del Falpo. En su fundación, yo no me metía a tirar piedra ni nada, pero estaba ahí. Yo fui dirigente máximo del Frente de Liberación Amin Abel, el FELABEL, en Licey, en el Liceo de Licey. Y todas esas huelgas que se hicieron entre el 80 y el 86, yo estuve vinculado a todas. E inclusive, para sacarme del liceo, me inscribió Miguel Paulino en la Núñez Molina. Y yo me inscribí, pasé todo y me recibieron, pero no tomé clases. Y después lo que hice fue que me inscribí en el liceo también. Cuando sí, la Núñez Molina, donde estudian los maestros. Para maestros. Sí, maestro. Yo me matriculé y la esposa mía también en la misma época. Pero ella se quedó, yo no. Cuando eso se hacía, el magisterio era como un bachillerato. Entonces tú terminabas 2 años allá, salía bachiller y maestro. Correcto. Pero yo entonces lo que hice fue que abandoné. Me aceptaron y todo, y abandoné. Y seguí por seguir de casco caliente. Por seguir en el liceo. Entonces después terminé en el 85, 86 y me matriculé en el 86 en la universidad a estudiar
Comunicación. Allá fue que te Ahí, conocí a ti. sí, ahí estuvimos juntos, Conocí. tú, Anthony Marte, Sí, Sara Nolasco, el grupo un equipo, entero. El grupo sí. entero. Yo viví en la universidad. Yo venía desde por la mañana y no tenía nada que hacer. Y mis compromisos estudiantiles y del Movimiento Popular Dominicano. Bueno, y en los inicios hay que decir que Nelson trabajó aquí en Teleunión, Sí. en sus inicios como periodista. ¿Ya? Nosotros fundamos el primer noticiero aquí, Noticias Teleunión. Sí, que cuando eso estaba también Anthony Pérez como Anthony voz Pérez. de, Anthony Pérez era la voz comercial. Ingrid Bueno, Bueno. estuvo también Ingrid con Bueno, nosotros, y el lectora. director de prensa era Walker Tomás Walker González. González. Que nunca Walker decía, jóvenes, confío en ustedes. Le dejo eso, yo estoy en la capital, nos vemos, yo confío en su trabajo. Eso era el lunes. El miércoles volvía por acá. Tengo que irme, yo confío en su trabajo. Walker histórico como siempre. Siempre. Pero sí fue una buena experiencia. Pero previo a eso, ¿dónde inicia Nelson Peralta? ¿Radio, televisión, periódico? Porque ha estado en todos los... en Sí, todas- yo inicio en la Acción Informativa. Era un noticiero que se creó en Radio Acción, que lo fundó Grey Núñez, con el apoyo de los dueños Nelson Rodríguez y todos. Entonces ahí duré un tiempo por mi actitud con los grupos populares. En el 91 me cancelaron, me canceló Grey, en el 91. Canceló Teníamos Grey. diferencia, él no quería que yo metiera muchas notas de los grupos populares. Me canceló, entonces después de ahí, yo era reportero aquí de Radio Santa María. Ah, Y Radio ya. Santa María tenía una vacante y me llamó, eran dos vacaciones. Yo fui a La Vega, el Padre Tom me contrató y trabajé Un gran 3 meses. amigo, el Padre Tom. Después el Padre Tom me propuso que me quedara allá, pero yo quería hacer vida en Santiago. Vine acá, entonces se unificaron todas las emisoras católicas para el noticiario En Contacto y yo era el que encabezaba en Santiago. Y después de ahí entonces llego a la información. Entro en el 91, también a finales del 91 entro a la información. Y ahí comienza la historia de 30 años en el periódico La Información. Después que vengo a televisión a Canal 7 Cibao. Después de Canal 7 Cibao vengo aquí a Teleunión. Ahí que inicia Encuentro Matinal. No, Encuentro Matinal. Ahí fue el Bueno, noticiero. el noticiario. No, el Sí. noticiero. Encuentro Matinal inicia en el 2002, inició en Megavisión. En Megavisión, correcto, Comenzó ¿verdad? en Megavisión en el 2002. Después, yo estaba esperando un espacio acá, que el doctor Aguilera tenía 2 espacios, el de la mañana y seguía. Y en la línea de fuego a las 8. Ah, sí, exactamente. Entonces, cuando él dejó ese, yo me traslado de Megavisión acá porque yo quería estar en Teleunión. Ya. Entonces, después de Teleunión, sí, ahí estamos, que Alberto José ha estado en el programa también. Sí. Sí, ahí estamos. Pasamos entonces a Virus, de Virus pasamos a Nexo y de Nexo volvemos acá. Y aquí Con está. Encuentro Matinal, correctamente. De todas esas áreas, Nelson, en las que tú has trabajado, ¿cuál es la que mayor satisfacción te ha dado, en la que te has sentido más cómodo, la que más te ha gustado? Bueno, evidentemente el periodismo escrito. Periódico La Información, viví la experiencia más, diríamos, completa para un periodista. Claro, la televisión me ha dado quizá mayor observación, mayor reconocimiento de la gente que ve a uno y lo conoce, y quizá mayores recursos, porque uno tiene la oportunidad ahí de vender. Pero indiscutiblemente que el periodismo escrito es que llenó todas mis expectativas como comunicador, como periodista básicamente. A mí me gustaría saber, porque Peralta participa en un programa de mucho debate en la tarde. El patrón de la tarde. El patrón de la tarde. Y efectivamente vemos algunas confrontaciones. Cuéntanos un Sí. poquito de esa experiencia y sobre todo en momentos de campañas políticas. Bueno, el patrón de la tarde se fundó 3 años atrás y no se pensaba que estos comunicadores juntos íbamos a durar tanto tiempo, que íbamos Sí, a salir. sí. Han pasado algunas cosas que uno se ha salido y se ha ido. Juan Bonilla se ha ido un par de veces. Sí, pero perdona, que Gustavo. inició, Esteban Rosario estuvo ahí, se inició fue. con Esteban Rosario y yo creo Esteban- que no calentó la silla. Inició Esteban Rosario, Yusi de Vares, Juan Bonilla, don Jaime que coordina, inició con Adis Burgos, y un servidor, Esteban Rosario, ¿verdad? Entonces, después tenemos a Tuto Tavares, a Sanchís, también Adriano que hace un reportaje. Y Esteban Rosario pasó un par de piques, conmigo fue el primero, porque yo dije, él hacía unos comentarios, unos análisis de Zona Franca,
y sobre los resultados y sobre la ganancia y el asunto y quiénes eran y la intención de Zona Franca. Y le dije, no, tú lo que tienes es un problema contra Zona Franca. Lo tuyo es, se disgustó, porque creía que yo lo iba, tú me vas a enemitar a mí con esa gente. Y se disgustó, se paró, esto por acá, pero Esteban duró creo que 2 semanas. 2 semanas duró Esteban. Pero nos hemos mantenido ahí, tenemos ya como, vamos para 3 años creo, en el Patrón de la Tarde, ahí, con altas y bajas en la discusión, pero siempre en un marco de respeto y que lo que valoramos son las ideas, no el pensamiento, porque cada quien tiene derecho a pensar y a opinar como crea y a creer en lo que quiera y en lo que crea, que cada quien tiene su pensamiento y tiene su ideología, y usted cree y piensa y emite su conocimiento y sus opiniones como usted considera que debe ser, y eso hay que respetarlo. Nelson dice que duraste unos 30 años en el periódico La Información. 30 años y 4 días. De modo que tiene ya unos cuantos años de ejercicio Sí. en diferentes medios. Y lo que quisiera saber es, el periodista cuando inicia, la visión que tenía, esas inquietudes, ese apasionamiento, como era el periodismo anteriormente, al periodismo de hoy, ¿qué diferencia podemos establecer? Si existe alguna diferencia. Bueno, como todo periodista muy joven que se inicia, uno cree que todo lo puede decir, que todo lo puede escribir y que todo se puede debatir. Y lamentablemente no es así. Ahora, quizás algunas personas dicen, sí, se puede, porque ahora están las redes sociales. En las redes sociales tú puedes decir lo que tú quieres y aún así tiene control, sí, hay filtro ya, hay filtro y hay demandas también. Pero los medios uno tiene que entender que son empresas y funcionan como empresas y tienen intereses y tienen, aquí la mayoría de los medios respondían a un consorcio financiero, que eso se eliminó, lo estableció la ley de lavado acabó con eso y otras leyes que se establecieron para evitar que los medios respondieran a grupos económicos, porque entonces eso amarraba a los medios. De todas maneras, aquí los medios están detrás de empresas y uno tiene que entenderlo. Uno no puede afectar a esas empresas, uno tiene que tener cuidado. Por lo tanto, todo lo que tú quieras no se puede decir y todo no se puede hacer en los medios. Hay que tener cuidado para preservar el medio también, porque viven de la publicidad. Si llegara un momento que nadie le coloca publicidad a un medio, lamentablemente no puede subsistir, porque es un negocio, es una empresa. Entonces yo eso lo fui entendiendo poco a poco, no en principio, tuve muchas dificultades por eso, pero después lo entendí, y más adelante lo entendí con más razonamiento, porque yo entendía que debíamos de crear algunos medios que más allá de la información y de un empleo en una televisora, yo pudiera subsistir. Porque si yo salía de ahí, salía enemigo de todo el mundo y no había creado una base de qué iba a vivir y no había establecido una plataforma económica de qué iba a vivir en el futuro. Entonces todo eso tiene que verlo un periodista. No es que que pienses en hacerte rico. Nadie que piensa hacerse rico se hace rico. Si tú lo piensas y lo planeas, no te hace. Ni tampoco la aspiración de nadie debe hacerse rico. No, usted debe tener lo necesario para vivir. Pero tú, para tener lo necesario para vivir, debes planificarte en el tiempo. Y los periodistas tenemos que generar riqueza. ¿De qué manera? Bueno, creando un medio. Ahora yo tengo el Diario Universal, que es un periódico, y tengo el programa, y me manejo en otros asuntos. Bueno, ya a mí la información le agradezco el tiempo, pero ya yo mismo quería salir. Pues ya ¿Agotó una etapa? Ya agoté una etapa y estaba cansado para llegar a las 9 de la mañana y salir a la 1 y volver a las 2 y salir a las 5. No es fácil. Finalmente, Nelson, ¿alguna anécdota, alguna situación que te haya pasado en el ejercicio? Porque tú ahí en La Información abarcaste muchas áreas. Tú escribías artículos, tú cubrías noticias, cubrías muchas actividades. Bueno, me gustaría que tú... Hay algunas buenas y malas y otras que no se pueden decir porque no se han revelado y hay que dejarlas así. Por ejemplo, una en el Instituto Salesiano de Formación de Agrónomos en La Vega. Estábamos cuando se inauguró la Catedral de La Vega, la nueva catedral. Todos marchamos hacia allá porque allá iban todos los obispos, estaba la conferencia del arzobispado completo, el cardenal y todo. Cuando estamos allá, había una crisis en las emisoras católicas, había una huelga, Radio Enriquillo y otra. Queríamos preguntarle sobre eso al cardenal.
y lo estamos persiguiendo y persiguiendo. Todo un grupo de periodistas, Dominguito Santilé, que Dios lo tenga en los reinos. Ahí estaba Epifanio, ahí estaba el jefe Luis Cepede, ahí estaba José Hernández, Luis Manuel Báez, un grupo, el grupo entero. Cuando estamos allá y estamos persiguiendo al cardenal, el cardenal no nos quiere hacer caso y nos está esquivando. Evadiendo. Y cuando se va, alguien para que él reaccionara, le ha alado la batola. Ay, Le ha alado la bata. Y por la bata, tú sabes que se pone como una especie de cinturón. Una Sí, cosa, sí. Y le ha agarrado el cinturón y ese cinturón se ha desamarrado. Mira, ese señor viró, ustedes saben, Carácter. el carácter se puso, fuerte yo me que tiene imagino el cardenal. coloradito. Un hombre de la cara. Y carácter. él miró hacia el grupo y dijo, es más, si ustedes están buscando que la vea Radio Enriquillo, no lo voy a hablar. Y se me van todos de ahí, salapastrosos. Entonces, se ha estado haciendo una investigación. ¿De Y quién suerte fue que le vino jaló? Monseñor Jesús de María Moya. Ese hombre estaba, cardenal estaba intransitable y no quería, y era que nos sacaran, y todo, y vino Jesús María de Jesús Moya y dijo, cardenal, esos muchachos son nuestros amigos, cálmese hombre, que son buenos, que esto por acá. No, me alaron. Entonces, desde ese tiempo, eso fue en el 92, estamos viendo a ver y analizando a quienes me acusan a mí, acusan al jefe, a todos nos acusan de haberle al lado la batola al cardenal. Pero Todavía estoy pendiente de eso. una anécdota muy, pero esta es muy buena, fue que, sana tuve, y de las cosas buenas que uno puede hacer en el periodismo. Yo fui a la inauguración de los edificios deportivos de la Barranquita, pero en Mao, lo que Ya. hizo Lionel. Sí. No recuerdo exactamente el año. Lo cierto es que cuando yo llego allá estoy un poco aburrido porque Lionel no tenía acostumbrado a llegar 3 y 4 horas después. Y yo, cuando llega Lionel, veo una mujer de menos de 1 metro que estaba blandiendo una bandera y pidiendo algo. Cuando me le acerco y me hinco, es una señora, tiene un niño, pero no tiene 1 metro. Digo yo, pero ¿y tú quién eres? Y me dé el nombre. Y conversamos. Digo yo, ¿y tú tienes un hijo? Sí. ¿Y qué tú le pedías al presidente? Una casa que no tengo. Oye, eso me emocionó. Y le hice un reportaje. Y al día siguiente me llamaron de bienes nacionales Y resolvieron. Por el reportaje se consiguió la... con el reportaje. Son de las cosas que... Eso emociona. Wow. Me llamó Henry Garrido. ¿Te recuerdan? Sí, Sí, claro. Tal día vamos allá, ella vivía en uno de los bateos, proyecto que sé yo cuánto, y la localizamos allá. Y fuimos al centro de Mao y se le entregó su casa a ella y su hijo. Después consiguió novio. consiguió Ya novio. tiene casa. Consiguió novio y hasta se juntaron, se casaron, qué sé yo, y estaba ahí en la casa. Lo cierto es que esas son de las cosas que se puede hacer. Claro. Y ella consiguió su casa. Después la entrevistaron a ella, Radio Televisión Dominicana, el Color Visión, todo lo... Dice ella, ¿y quién fue que entrevistó? Yo no sé, a mí se me acercó un periodista, después supe que se llama Nelson Peralta. Finalmente, Nelson, sería interesante escuchar la opinión suya sobre, o una evaluación breve sobre el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, ya para finalizar. Bueno, yo pienso que el gobierno hay que analizarlo desde 2 puntos fundamentales. ¿Qué podría hacer el gobierno si no hubiera pandemia? ¿Y qué ha hecho en medio de la pandemia? Pero hay una realidad, que aquí hay una pandemia y tenemos que analizarlo sobre la base de la pandemia. No podemos nosotros crear una fantasía. Si no hubiera pandemia, ¿qué hubiera sido? Pero hay que tomar en cuenta que estamos en medio de una pandemia. Y en medio de la situación de la pandemia, el presidente Luis Abinader y su equipo ha hecho una labor extraordinaria. No porque lo diga yo, y porque como mucha gente me tilda de que soy simpatizante del gobierno, y no se equivocan. Pero realmente el presidente, como dijo Rafael Núñez, un hombre de la Fuerza del Pueblo y es PLDista, el presidente Luis Abinader ha sorprendido porque se ha destacado como un gran estadista. Tú sabes lo que es manejar la situación que ha tenido que manejar el presidente en medio de la pandemia, y el presidente ha podido salir a flote. Ahora mismo tenemos una economía en crecimiento que va a crecer alrededor de 5.6. El año pasado terminó en ese punto creciendo
el último trimestre creciendo a razón de 11.5, casi un 12%, y en el año completo creciendo casi un 6%, y se estima por encima de América Latina, y se estima que este año 2022 va a crecer también por encima de América Latina. América Latina bajó su perspectiva a creo que 3.2. La República Dominicana va a crecer sobre el 5% del Producto Interno Bruto, va a crecer la República Dominicana, y eso es importante. Claro, hemos tenido las remesas, hemos tenido una industria sin chimenea como el turismo que ha despegado. ¿Pero por qué ha despegado? Porque el presidente se centró en que marchara el turismo, en que marchara el comercio y la industria. Mucha gente dijeron, no es posible que abramos en este momento, pero el presidente se arriesgó y abrió, y eso fue importante. Nelson, los resultados están ahí, los logros que ha obtenido. ¿Qué más le falta alcanzar a Nelson Peralta? No, salud y conservar los amigos que tengo como ustedes, porque son con los que voy a compartir, porque yo estoy en una especie de semi-retiro. Estoy dejando algunas cosas y me estoy quedando con pocas cosas para dedicarme más a leer y compartir con los amigos y la familia. Bueno, agradecer al periodista Nelson Peralta. Si ven, tengo pocas aspiraciones. Pero con muchos logros en la vida. Así es. Gracias a ustedes por la invitación. Mira a Santiago González. Bueno, nosotros vamos a la pausa comercial y al retorno continuamos con más aquí en este su enlace semanal.